Bien, amados hermanos, Dios nos bendiga en esta hora de la mañana. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos el poder estar en este día, en esta mañana, para poder compartir lo que es la enseñanza bíblica correspondiente a este domingo 10 de mayo del año 2020. Vamos a ir a la oración. Vamos a presentarnos a Dios en oración para que nuestro Dios nos ayude. Su Espíritu Santo en este día nos dirija a fin de que Él pueda poner en mi boca las palabras, pueda traer en mi memoria lo que hemos estudiado el día de hoy para poder también compartirlo con ustedes en esta clase de escuela dominical. Amante Dios y Padre Celestial, toda gloria, toda honra te damos, Señor, a ti, porque solo tú, Dios mío, te la mereces. Señor, en esta mañana de día domingo estamos muy contentos, estamos agradecidos, porque podemos, Señor, ciertamente estar en tu presencia y a través de estos medios poder compartir, Señor, la enseñanza bíblica de tu palabra. Señor, yo quiero pedir por cada hermano, por cada hermana, Señor, que está detrás de sus pantallas, Dios mío, viendo esta clase y escuchando también, Señor, tu palabra, a fin de que tu Espíritu Santo pueda llegar a sus vidas, pueda, Padre, abrir su entendimiento, sus oídos, a fin de que puedan oír, entender y comprender la enseñanza de tu palabra. Te lo pido todo humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bien, comenzamos como cada día domingo una nueva clase bíblica. Hemos venido ciertamente estudiando varias lecciones. Comenzamos viendo lo que fue la armonía cristiana, luego seguimos con la pureza cristiana. Hablamos también acerca de lo que es la responsabilidad cristiana y el domingo pasado vimos lo que fue el amor cristiano. Y el día de hoy vamos a estar estudiando esta lección, la adoración cristiana. El domingo pasado terminamos diciendo en la clase que el que practica el amor cristiano, entonces una persona, es un creyente que vive feliz y se crea amigos, se siente agradecido, ¿no es cierto? Porque puede encontrar también compañeros fieles. Hablamos dentro de lo que fue el amor cristiano, estuvimos analizando lo que era la permanencia del amor, vimos la nobleza del amor y también el camino superior del amor. Y en esta mañana, dentro de lo que es la adoración celestial, vamos nosotros a estar basando nuestra lección del día de hoy en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, los versos 6 al verso 12 y los versos 26 al 33 y terminamos con el versículo 40. El texto central o el texto base de nuestra enseñanza bíblica del día de hoy lo vamos a tener en Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Y es el texto que vamos a lecturar en esta mañana en lo que es esta lección bíblica. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y la palabra del Señor dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí entonces, con este texto central de Colosenses capítulo 3, versículo 16, damos inicio entonces a nuestra lección bíblica del día de hoy como escuela dominical. Le decía anteriormente que el tema de la lección del día de hoy, que aproximadamente abarcará unos 40-45 minutos, tiene relación con la adoración cristiana. De todos los libros del Nuevo Testamento, probablemente no hay ninguno que nos proporcione un cuadro más vívido de la vida de una iglesia en la era apostólica, como lo es aquí la primera epístola a los Corintios. Corinto mima como la ciudad comercial más importante de Grecia, proveía por lo menos un adecuado fundamento económico. Nosotros podemos ver que la ubicación de la ciudad, si vamos nosotros al mapa bíblico, la ubicación de la ciudad sobre una de las grandes, se encontraba sobre una de las grandes rutas comerciales. También estaba en una de las grandes rutas de comunicación. La mantenía en contacto con las diversas corrientes que fluían a través del mundo de antaño. Corinto era una próspera y también adelantada ciudad moderna. La iglesia misma halló un ambiente propicio para su desarrollo, por lo menos existían todas las garantías posibles de parte de las autoridades, y eso nosotros lo podemos corroborar en el libro de los Hechos, el capítulo 18, los versículos 12 al 17. Nosotros podemos ver también que en Corinto abundaban los problemas morales, pero la obra avanzó. A pesar de estos problemas, la obra siguió adelante. El hecho de que Pablo dedicara 1 año y medio al campo es testimonio elocuente de sus posibilidades. Con un mundo para evangelizar, el apóstol no era hombre que perdiera el tiempo, para nada. La congregación se caracterizaba por sus dones y también se caracterizaba por la multiplicidad de las manifestaciones del Espíritu. Nosotros encontramos que, a diferencia de Colosas, de la iglesia tesalónica, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones espirituales. Estaba la manifestación del Espíritu Santo, pero también había muchos problemas dentro de la iglesia de Corinto. Por eso nosotros encontramos que no fue una casualidad el hecho de que Pablo dedicara 1 año y medio al campo, ¿no es cierto?, de evangelizar, ¿no es cierto?, la iglesia ahí en Corinto. Aparte encontramos que le escribe 2 cartas muy profundas, 2 cartas, ¿no es cierto?, llenas de doctrina a la iglesia de Corinto. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, es casi increíble el cariño que Pablo sintiera por estos hermanos, a pesar de serle motivo de tanta preocupación. En una ocasión nosotros podemos ver cuando no llegara un mensajero de ellos en el momento esperado, el apóstol fue presa de una gran perturbación. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Vamos a ir leyendo la palabra del Señor. Segunda carta de Corintios, capítulo 2, el versículo 12 y 13. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, vemos que aquí el apóstol Pablo fue presa también de una gran preocupación al no llegar
en el momento esperado. Más tarde, cuando vino, ¿no es cierto?, el mensajero trayendo buenas noticias, su regocijo entonces ahora en Pablo, después de esta gran preocupación, vemos de que ahora Pablo tiene un gran regocijo, y fue un regocijo infinito. Vamos a 2 Corintios capítulo 7, el versículo 4 al 7 dice: bendito sea el Señor. 2 Corintios 7, verso 4 al 7. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera, conflictos, de adentros, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Ahora, nosotros podemos ver de que Pablo tenía la conciencia de ser mensajero de Dios y sentía él una íntima convicción de que Dios guiara ahí su pluma al escribir sus cartas, como lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 12 y 13, cuando Pablo menciona y dice lo siguiente: lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. El verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, al mismo tiempo, sería difícil pretender que en esos instantes el gran apóstol Pablo pudiera, ¿no es cierto?, pesar sobre él una preocupación por la suerte de la iglesia hasta el fin de los tiempos. Es evidente que le preocupaba muy profundamente a Pablo lo que era la situación en Corinto en ese momento. Y él escribe con el intento de poder arreglar los problemas que le estaban apremiando. Entonces, sabemos nosotros, amados hermanos, que a través de los siglos las circunstancias han cambiado, amén, y muchas de sus condiciones ya no existen. Alabado sea el nombre del Señor. Ningún cristiano en el día de hoy, al sentarse frente a un sabroso bistec, necesita preocuparse si acaso la carne procediera del matadero asociado a un templo pagano o no. Como nos habla 1 Corintios capítulo 8 y como lo vimos también en lecciones pasadas. Aquella fue una condición local que ha desaparecido de la actualidad. Sin duda, las lecciones permanecen, pero es preciso reconocer que los tiempos han cambiado. Algunas cosas que causan cierta perplejidad en el capítulo 14 de esta carta se aclara, ¿no es cierto?, al pintarnos aquí el cuadro de la situación reinante en aquel entonces. Aquí hay una congregación que está en una ciudad donde el Evangelio de Cristo ha llegado por primera vez unos pocos años antes, y es un islote de cristianos y un islote de cristianismo rodeado por un mar de paganismo. Ahora, para guiarse, esta congregación tiene, amados hermanos, que depender mayormente de los recuerdos de los sermones predicados algunos años antes. Preguntamos lo siguiente: ¿dónde estaba el Nuevo Testamento? Justamente el primer libro
que ellos conocían era la carta de Pablo, que les escribía y que hemos denominado aquí Primera de Corinto. ¿De dónde entonces sacaban una dirección? ¿Cómo se reemplazaba la cara náutica de la iglesia hoy? Evidentemente aquellos hermanos tuvieron que depender de un contacto más directo con Dios para su iluminación y para su orientación. Se habla aquí de géneros de lenguas, de interpretación de lenguas, se habla de revelación, se habla de algo que fuera revelado y se habla de otras cosas también semejantes. Se nos ha pintado un cuadro de condiciones perfectas que deberían ser el ideal de la iglesia para todo el tiempo futuro. Pues todo lo contrario. Se nos permite vislumbrar la iglesia en su infancia, luchando con problemas que Dios resolvió de una manera muy satisfactorias en años anteriores. Entonces, desde luego, no nos hagamos nosotros la ilusión de que somos hoy más espirituales. Al tratar de reproducir las condiciones desventajosas en que las congregaciones cristianas se batían en los primeros tiempos, comparados con los tiempos actuales que nosotros hoy vivimos. Tenemos y encontramos en esta lección bíblica que estamos nosotros viendo acerca de la adoración cristiana, la necesidad de la inteligencia en el culto. Vamos a 1 de Corintios, el capítulo 14, versículos 6 al 11. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y usted puede seguir leyendo ahí hasta el versículo 11, yo lo voy a obviar por cosa de tiempo, pero aquí nosotros vemos que comúnmente se dice que la personalidad consiste de intelecto, de emoción y de voluntad. Repito, la personalidad consiste de emoción, intelecto y voluntad. Tratándose aquí de la adoración a Dios, preguntamos, ¿cuál de estos elementos de la personalidad sería de mayor importancia? ¿Cuál de estos elementos de la personalidad sería de mayor importancia? ¿El intelecto, la emoción, la voluntad? Diríamos quizás el último, la voluntad. Y esto significaría la sumisión de la voluntad al Altísimo, de acuerdo con la petición del Padre Nuestro. ¿Recuerda usted la oración del Padre Nuestro? Y también de la actitud de Jesús mismo, la actitud que él tuvo al decir, Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 39, cuando él dijo, Padre nuestro, ¿no es cierto? Dijo, pero no sea como yo quiero, ahí en Mateo 26, no sea como yo quiero, sino como tú. Le está hablando al Padre, a nuestro Padre, ¿no es cierto? Y después de la voluntad preguntamos, ¿cuál elemento sigue en importancia? Suponemos que sea la emoción, pues que ella guarda relación más íntima con el amor. Bien, así sea. Pero, ¿cómo puede haber una emoción sincera que guiara rectamente lo que es la acción de la voluntad, si el intelecto no fuese debidamente iluminado? Nos podemos hacer esa pregunta, ¿no? Entonces,
De modo que nosotros insistimos que el fundamento de todo culto verdadero, el fundamento de todo servicio verdadero a Dios es el intelecto, o sea, la comprensión. ¿Qué quiere decir esto, el intelecto? La comprensión correcta de las verdades acerca de la persona y de la obra del Dios Todopoderoso. Esto es lo que exactamente el apóstol Pablo nos está a nosotros diciendo a través de la carta a los Corintios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Debidamente, Pablo, ¿no es cierto?, habla esto y nos enseña debido probablemente en parte a lo que era el temperamento de los hermanos de Corinto. Los hermanos tenían un carácter único. Y debido en parte también a otras circunstancias, como por ejemplo la falta de revelación divina, ¿no es cierto?, por escrito, la balanza en los cultos que se estaba inclinando más hacia la emoción que hacia el intelecto. Y mire, fíjese en esto que hoy en día, en nuestra actualidad, en este tiempo que nosotros vivimos, pasa exactamente lo mismo. En los cultos hoy, la balanza de los cultos se inclina más hacia la emoción que hacia el intelecto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué es lo que era el intelecto? Vamos hacia atrás. Es la comprensión correcta de las verdades acerca de la persona y de la obra del Dios Todopoderoso. La balanza hoy en nuestros servicios, ¿no es cierto?, se inclina más hacia la emoción y no hacia el intelecto. Hoy el cristiano vive de muchas emociones. Mira, yo hace un tiempo, hace muchos años atrás, eran unos 5 o 6 años, me encontraba en una ciudad X, en una iglesia X, y habían unos jóvenes afuera que estaban ahí, y mientras se desarrollaba un estudio bíblico, uno de estos jóvenes dijo: ¿sabes qué? Estoy un poco aburrido, voy a ir a danzar un poco dentro. Y al ratito después uno lo ve que estaba danzando supuestamente tomado en el espíritu dentro de la congregación, pero obviamente que uno sabía de que solamente andaba en su carne, en su emoción. Entonces hoy en día hay muchos así, que viven, ¿no es cierto?, de la emoción. El culto, el servicio se inclina más a la emoción que al intelecto, ¿no es cierto?, al conocer o tener la comprensión correcta de las verdades acerca de la persona y de la obra del Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de nosotros caer en el emocionalismo. Muchos dicen, es que si no hay danza en el culto, entonces Dios no está en el culto. Si no hay profecía, si no hay lengua, Dios no está allí, Dios no estuvo hoy con nosotros. Mentira, Dios va a estar igual. Haya danza o no haya danza, hayan lengua o no hayan lengua, hayan profecía o no hayan profecía, Dios va a estar igual. La promesa de Dios fue que Él estaría donde hubieran 2 o 3 congregados en su nombre. Y Dios no necesita todos los cultos, ¿no es cierto?, que hayan danzas, que haya, ¿no es cierto?, un alboroto espiritual para poder decir: oh, Dios estuvo con nosotros hoy. ¿Recuerda usted cuando Elías se escondió en la cueva huyendo de una mujer que quería cortarle el cuello? ¿Dios dónde estuvo? ¿Estuvo en el terremoto? ¿Estuvo en el fuerte viento? No, en el silbido suave y apacible. Ahí estuvo Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces hoy en día, por tratar de mostrar una espiritualidad falsa, no digo de todo, pero sí de una gran mayoría, ¿no es cierto?, caen en el emocionalismo, ¿no es cierto? Y muchas veces los predicadores caen en esto, en predicaciones, ¿no es cierto?, que atacan la parte emocional de las personas, mueven las emociones, pero no mueven el intelecto, no llegan, ¿no es cierto?, al corazón con la verdad de la palabra. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Entonces, en Corinto estaba pasando esto, la balanza del culto se inclinaba más hacia la emoción que hacia el intelecto. Y se observa aquí claramente la preocupación
que nosotros podemos encontrar en el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, lo que realmente estaba pasando en la iglesia del Señor. No era enemigo de la emoción con tal que fuera dirigida y controlada, ¿no es cierto?, por la mente. Pero se echa de ver que en la iglesia de Corinto se había generado una situación donde el intelecto estaba en peligro de quedar en segundo plano y donde primara la emoción antes que el intelecto. Entonces, si prima el intelecto, ya es otra cosa, porque el intelecto va a coordinar la emoción, ¿no es cierto?, del cuerpo. Pero si dejamos el intelecto de lado y empieza a primar nuestras emociones, entonces ya, ojo, eso también es un peligro. Entonces, no creemos que sea necesario ir pasando por los versículos uno por uno, puesto que el argumento del apóstol Pablo está claramente a la vista. En el versículo 6, por ejemplo, nos dice la palabra del Señor que Él insiste aquí sobre la importancia en el culto de la revelación y también del conocimiento de la profecía, o sea, de la predicación, de la enseñanza. Recuerde que esta es la profeta mayor. Esta es la profeta mayor. Ya entonces, él insiste en la revelación, insiste en el conocimiento. Alabado sea el nombre del Señor, de la enseñanza bíblica, de la predicación. Son todas cosas que entran por la cabeza. Bien que lleguen, ¿no es cierto?, después que entran por la cabeza, lleguen al corazón. Él continúa ilustrando el caso de los instrumentos de música y dice, ¿no es cierto?, ¿qué diría el apóstol si hubiera una moderna orquesta de jazz? Por ejemplo, ¿qué melodía se percibe en la perfecta confusión de sonidos? Es evidente que los solos, los dúos, los cuartetos y los coros fracasan. Por clásico que sean, si el auditorio no alcanza a comprender lo que se está transmitiendo, entonces fracasan. La música, sobre todo en los países latinos, es una tremenda palanca para la propagación del Evangelio. El suscrito aquí está lejos de la pretensión de ser un experto, ¿no es cierto?, en la materia, pero como llegó, se escucha, ¿no es cierto?, desde el auditorio, entonces él viene y se atreve a opinar que hay que evitar dos extremos. Uno es despropiciar una música de estilo y palabras tan elevados que el oyente corriente pierda el mensaje. El otro es emplear melodías de tipo bailable, donde el efecto principal se traduce en un impulso de zapatear. En las propias palabras de Pablo, la norma correcta es, versículo 15, la norma correcta es, alabado sea el Señor, de cantar con el Espíritu, cantar con el Espíritu y cantar con el entendimiento. En los números especiales el canto tiene que llegar al entendimiento del auditorio. Tiene que llegar al entendimiento del auditorio. En esta misma conexión, el escritor aborda el problema también de las lenguas. En los versículos 4, 13, 14, 19 y 27, encontramos que estas lenguas constituían una de las manifestaciones del Espíritu en la iglesia de Corinto. Los asistentes de Jerusalén o en Jerusalén, el día de Pentecostés, oyeron simultáneamente
lo que era la proclamación del mensaje de Dios en unos 15 de los idiomas corrientes en aquel tiempo. Desde luego fue una manifestación esta sobrenatural del Espíritu Santo, y entre los corintios también las lenguas representaban un elemento de lo milagroso. Evidentemente fue un poder muy apreciado por los hermanos. Se desprende que Pablo no compartía del mismo aprecio, puesto que dice: en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. Eso lo dice el versículo 19. Pero Pablo dice que Dios no es Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión, sino que Él es un Dios de paz. Que se haga, dice Pablo, todo con orden. Todo con orden. Y que no se impida hablar en lenguas. Pero el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. El apóstol aquí ensalzaba la profecía, o sea, la predicación en el poder del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, era importante, ¿no es cierto? Pues la Biblia nos dice que el que habla en lengua, comunica con Dios y se edifica a sí mismo. Pero si habla en lengua hacia los demás y no hay una interpretación de esas lenguas, entonces, por eso que Pablo dice, mejor, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que hablar, ¿no es cierto?, otras, ¿no es cierto?, en lenguas sin entendimiento. Tiene que haber, si se dirige a la congregación, tiene que haber una interpretación de esas lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. No es que Pablo esté prohibiendo, no. Él no está prohibiendo, porque él claramente dice que no se impida hablar en lengua, pero tiene que hacerse todo en orden, todo en un orden. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, el propósito que encontramos aquí es de la edificación también en el culto. El versículo 12 nos dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿para qué son los dones espirituales? Son para la edificación de la iglesia, no son para mí. Ya los dones espirituales son para que la iglesia sea edificada. Pablo había escrito a los hermanos de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Él escribió y dijo: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Damos por seguro que estaría lejos de su pensamiento de Pablo, de apagar cualquier manifestación, y yo quiero agregar esto: cualquier manifestación legítima. Subraya esta palabra y colóquela entre comillas. Manifestación legítima del Espíritu en la congregación de Corinto. ¿Por qué digo manifestación legítima? Porque hay muchas manifestaciones supuestas del Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Movidas, como hablaba anteriormente, por la emoción, y otras donde hay espíritus errados que se meten en las personas. La Biblia nos dice claramente que el diablo, Satanás el diablo, se viste de ángel de luz para engañar aún, si fuere posible, a los escogidos. Hoy vemos que por obra de Satanás, ¿no es cierto?, también se hacen milagros. También, ¿no es cierto?, hay profecías. También hay danzas. Son espíritus errados, demonios que se meten en las personas. Y vemos cuántas cosas. Y cuando no hay un discernimiento espiritual, se cree que todo esto realmente es algo genuino del Espíritu. Pero cuando la persona tiene el discernimiento espiritual, entonces se da cuenta, porque el mismo Espíritu Santo comienza a dar testimonio
si eso es obra de Dios, y si eso es obra del Espíritu o no es obra del Espíritu. Yo en una oportunidad fui invitado a un casamiento, a un lugar X, en otra ciudad, y mientras estaban ensayando para la boda, me invitan a entrar y yo no entré. Luego salen y me vuelven a invitar, y yo le digo, no me invite porque no voy a entrar. ¿Sabe por qué? Porque había algo, el Espíritu de Dios me frenaba, no me dejaba ingresar a ese lugar. Al día siguiente, cuando se realiza la boda, entonces yo ingreso a la iglesia y el Espíritu Santo me da testimonio claramente por qué no me estaba dejando entrar a ese lugar, porque había en ese lugar espíritus de error, espíritu de confusión, que supuestamente hacían ver como un mover del Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo de Dios no estaba allí. No había una manifestación genuina, legítima del Espíritu. Era otro mover, no era el Espíritu de Dios. Y hoy en día hay muchas iglesias que están en esta misma condición. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso que Dios nos bendiga, amados hermanos, para que nosotros pidamos al Señor, ¿no es cierto?, discernimiento de espíritu, para que el Señor nos dé discernimiento, poder discernir qué espíritu está moviendo esa persona, qué espíritu está moviendo ese profeta. ¿Es el Espíritu de Dios que está hablando a través de él? ¿Es realmente Dios? ¿Es una emocionalidad? ¿Es algo carnal? ¿Es algo propio de él? ¿De sus sentimientos, de sus emociones? ¿O es un espíritu de error, un espíritu de confusión? Con esto usted no peca, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que examinarlo todo y retenerlo bueno. Es más, la palabra dice, pesad los espíritus. Pesen los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Ya en el tiempo de Pablo, se daban este tipo de cosas, de situaciones. Y en el tiempo de hoy, con mayor razón, en el cual nosotros hoy vivimos. Cosa que usted vaya a YouTube y vea un montón, ¿no es cierto?, de manifestaciones falsas del Espíritu Santo. Por ahí anda este señor Cash Luna en unos videos donde coloca una Biblia en el piso y hace todo un show. Los títeres que tiene a su cargo ahí van y supuestamente él traza como una línea imaginaria del Espíritu Santo, dice él, que nadie puede pasar para allá porque él, como tiene autoridad, la puso ahí. Entonces otros van y cuando se van acercando comienzan con un temblor y caen al suelo, como que hay una fuerza que lo detiene ahí, pero eso es todo un show armado. Entonces la gente hoy en día vive engañada por no tener discernimiento de espíritu y creen que todo es una manifestación legal del Espíritu Santo. Por eso que yo le digo acá que tiene que ser una manifestación legítima del Espíritu Santo en la congregación. Y podemos ver de que aquí se observa, sin embargo, una cierta tentativa del apóstol en encauzar aquellas manifestaciones hacia algo que resultaría en una efectiva utilidad y en una sólida edificación. Los miembros se habían, ¿no es cierto?, ladeado hacia aquellos que estimulaban la emoción humana, la emoción, y que producía sensaciones agradables. Toda emoción humana tiende a ser pasajera. Toda emoción humana tiende a ser pasajera. El carácter, en cambio, es permanente. Es el noble objetivo del culto de formar, de transformar y de dignificar el carácter. Alabado sea el Señor. Dios nos ayude para no caer en la tentación de la emoción. Hoy en día, a través de la música, ¿no es cierto?, la música movida, que el merengue cristiano, que la salsa cristiana, que el rock cristiano, a todo le colocan el nombre, el apellido cristiano. Pero ¿qué es lo que hace ese tipo de música? Solamente mueve las emociones de las personas, la parte carnal, pero no el intelecto.
intelecto. El intelecto lo dejan al último. Mueve las emociones, la gente se mueve para allá, se mueve para acá, ¿no es cierto? Porque el mismo ritmo de la música lo lleva a eso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que Pablo nos insiste y nos dice de que tiene que cantarse con el entendimiento, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, con cánticos espirituales. Los cánticos que nosotros cantamos a Dios tienen que salir del espíritu y no de la carne, del espíritu, para que pueda llegar al espíritu también de las personas y puedan ser edificadas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No necesitamos crear una fiesta dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, para que se vea espiritual y se vea, esta iglesia, ¿no es cierto?, es buena, porque como la gente anda por vista y no anda por fe, anda por vista, por la emoción y no por el intelecto, entonces llega a lugares donde está, ¿no es cierto?, que la gente se mueve para allá y para acá, que le hacen la ola para arriba y para abajo. Entonces ahí encuentran una iglesia, ¿no es cierto?, donde realmente el Espíritu Santo se mueve, pero se mueve en la carne y no en el Espíritu. Tan fríos, tan secos, esqueléticos espiritualmente. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia para poder entender la Escritura. Mire, si su espíritu no es edificado con lo que usted está oyendo, con esa canción, no la escuche. Si usted ve que más se goza su carne que su espíritu, entonces no escuche, no la cante. Porque en muchas canciones hoy supuestamente cristianas que no tienen nada de espíritu, absolutamente nada. Canciones emocionalistas, canciones que están más ligadas a la parte amorosa, ¿no es cierto?, que a la parte espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, ¿no es cierto? Dios tenga misericordia de nuestras vidas el día de hoy. También tenemos lo que es el principio del orden en el culto. 1 Corintios capítulo 14, versículos 26 al 33 y el versículo 40. No todo, queridos hermanos, lo que reluce es oro. O como dice el refrán, que es lo mismo, no todo lo que brilla es oro. Amén. No todo lo que usted ve es como se cree, como se piensa. Y no todas, yo quiero dejar bien marcado esto, no todas las manifestaciones en un culto son necesariamente la obra del Espíritu Santo. No todas las manifestaciones en el culto son necesariamente obras del Espíritu Santo. La Biblia habla de diferentes espíritus, y cualquiera de ellos puede hacer sentir su presencia en un momento dado. Mire, yo le voy a contar una experiencia. Esto fue hace muchos años atrás, serán por lo menos unos 20 años, que en nuestra iglesia llegó una chica, una señorita, que ella, desde pequeñita había asistido a la iglesia, luego se fueron de la iglesia con sus padres, la familia, pasaron muchos años y en esos años ella ya joven, en un día vino a la iglesia. Ella estaba perseverando en otra congregación, en otra ciudad. Y comienza a manifestarse el Espíritu Santo en la iglesia, en medio del culto, y nos viene y nos sale esta chica supuestamente tomada por el Espíritu de Dios. Y sale, ¿no es cierto?, en una danza y llega al centro del templo y se empieza a revolcar como serpiente. Era ver una serpiente en el suelo. Y viene nuestra pastora, se acerca a ella inmediatamente, le coloca la mano y comienza a reprender ese espíritu que estaba en ella, que por cierto, ya por esa manifestación, no era el Espíritu Santo. Y al reprender ese espíritu, ese demonio salió de ese cuerpo. Y esta chica se paró inmediatamente y se fue a su lugar. Y se acabó
la supuesta danza espiritual que estaba haciendo. Por eso, ¿no es cierto que aquí Pablo dice, la Biblia nos habla de diferentes espíritus, Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Nos bendiga el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque, mire, dice la Biblia que Dios, versículo 33, Dios no es un Dios de confusión, sino que Dios es un Dios de paz, como en toda la iglesia de los santos. Pero dice, todo hágase, el verso 40, todo hágase decentemente y con orden. Entonces, el apóstol Juan dice en la primera carta, primera de Juan, capítulo 4, verso 10, no creáis a todo espíritu. Y aquí viene lo que yo le decía anteriormente, sino probad los espíritus si son de Dios. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Alabado sea el Señor. A mí en varias oportunidades se me han acercado y me han llegado en otras partes, en otras ciudades, cuando he ido, gente que viene y me habla que así dice el Señor y que te dice esto, te dice lo otro. Yo los escucho y por educación no les digo nada, solo lo escucho. Pero gracias a Dios que está ese discernimiento y puedo discernir si eso es de Dios o eso es plenamente del hombre o simplemente un espíritu de error. Porque yo todo, cuando viene, ¿no es cierto?, Dios a mi vida y me habla, yo siempre pido a Dios confirmación. Y a veces ni siquiera es necesario pedir confirmación porque hay cosas que yo las estoy pensando aquí en mi mente, como me ha pasado en muchas ocasiones, y al momento de yo pensarla no han pasado fracciones de segundo cuando Dios viene y me habla a través de un instrumento. Lo mismo, lo que yo estaba pidiendo, lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba ahí anhelando. Entonces hay ocasiones que ni siquiera necesito pedir una aprobación del Señor, pero en otras sí. Entonces yo no vengo y creo inmediatamente. Yo voy, como dice la palabra, pruebo si ese espíritu es de Dios o no es de Dios, si esa palabra es de Dios o no es de Dios. Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Amén, Dios nos bendiga. Entonces, existe la posibilidad que llegue a manifestarse uno o muchos de los espíritus que componen las huestes espirituales de maldad, que nos habla Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. El diablo tiene sus muchos y muchos emisarios que se complacerían en aprovechar cualquier oportunidad, hasta para introducirse en el culto sagrado de los cristianos. Dios nos bendiga. En su próxima carta a los Corintios, ya con esto estamos terminando la lección de esta mañana, el apóstol Pablo, vamos nosotros a encontrar que él va a advertir que el diablo puede transformarse, y esto yo se lo decía también hace un rato atrás, en ángel de luz. 2 de Corintios, mire, vamos a leerlo. 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dios tenga misericordia. Entonces, no hay, amados hermanos, no hay otro remedio más que mantenernos firmes en Cristo y mantenernos en guardia. Entonces, un culto, estamos hablando de la adoración cristiana, un culto celebrado en el monte de Cristo y un culto celebrado, cuando decimos monte hablamos de la iglesia, ¿no? De la iglesia de Cristo. Un culto celebrado en la iglesia de Cristo, en el nombre de Cristo, puede esperarse
confiadamente que se manifieste en medio el mismo Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Ahora, Pablo aconseja a cada hermano que quiera dar su testimonio en cualquier forma, que espere tranquilamente hasta que esté seguro que es Dios mismo, que le está animando a dar su mensaje. Que no sea una cosa carnal ni emocional, sino que espere tranquilo, ¿no es cierto? Que no se apure, que espere tranquilo, para que pueda confirmar, que esté muy seguro que realmente Dios mismo que Él lo está animando. El mucho entusiasmo estaba dando resultado en Corinto en confusión. Mucho entusiasmo estaba resultando en confusión. Pablo le dice que todo se haga decentemente y con orden. Con orden. Todo en el culto, en la iglesia, tiene que hacerse decentemente y con orden. Alabado sea el Señor, con orden. Pero que no sea el orden de las tumbas en un cementerio. ¿Usted me entiende? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Y Dios no es un Dios de muertos, sino que Él es un Dios de vivos. Así que cuando usted vaya a la casa de Dios, vaya como un vivo a alabar a ese Dios que está vivo. No vaya, ¿no es cierto?, con cara de culto al culto, sino que haga como dice el Salmo 100, entrando por sus atrios con acciones de gracias. Con acciones de gracia. Hay muchos que llegan con cara de culto, ¿no es cierto?, a la casa del Señor. Como decía nuestro pastor, llegan con esa cara como cuando está el reloj a las 6 de la tarde, así, hacia abajo. No, tenemos que llegar cuando el reloj está 2:15, sonriendo, ¿no es cierto?, alegres, contentos. Llegar a la casa del Señor felices, porque vamos a adorar a nuestro Dios. No vamos a cualquier lugar, vamos a encontrarnos con Dios, vamos a elevar un culto racional. Vamos a adorar, vamos a bendecir su nombre, vamos a oír la profeta mayor, que es la palabra de Dios, la que trae bendición a nuestra vida. Vamos a sentarnos a la mesa con el Padre y vamos a comer de este pan del cielo, este pancito de vida que alimenta nuestra alma. Entonces tenemos que aprender, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer correctamente nuestra adoración cristiana y que la manifestación de Dios, la manifestación en la iglesia, tiene que ser una manifestación legítima del Espíritu Santo. Nosotros no podemos, como decía mi padre, avivarle la cueca a nadie. ¿No es cierto? A veces hay en congregaciones que dicen, vamos a cantar al Señor, y que le cantamos otro corito al Señor, y cantamos otro corito más, y empiezan como a avivarle para poder crear una manifestación en la iglesia. Dios se va a mover cuando Él encuentre corazones que estén dispuestos y estén abiertos para que Él pueda entrar y pueda hacer lo que Él tenga que hacer. A veces viene la manifestación de Dios al principio del culto, a veces a mitad, a veces en el mensaje, a veces en la última oración. Nosotros hemos tenido experiencia que en la última oración, cuando se está despidiendo el culto, pidiendo la bendición de Dios, cae la presencia del Espíritu Santo. Hay una manifestación genuina, legítima, del mover del Espíritu Santo ahí, en la última oración. Entonces, nosotros no podemos pretender guiar a Dios. Oiga, si nosotros somos creación, somos barro, no somos nada más que eso, barro en las manos del alfarero. Él sabe en qué momento se va a manifestar, cómo lo va a hacer, ¿no es cierto?, y en quién lo va a hacer, porque no en cualquiera tampoco. Dice la Biblia que los ojos de Jehová están sobre la tierra, mirando un corazón limpio, un vaso limpio, para Él poder entrar y poder manifestar su gloria. Recuerde que usted y yo hoy somos portadores de la gloria de Dios. Donde quiera que vayamos, donde quiera que nos movemos, la gloria de Dios tiene que estar en nosotros. Recuerde, como hablábamos en lecciones anteriores, que somos templos del Espíritu Santo y Él no habita en cualquier templo.
¿No es cierto? Dios es santo. Por lo tanto, ¿qué demanda de nosotros? Santidad absoluta. Santidad. Para que Él habite en nosotros, nosotros tenemos que estar buscando la santidad de Dios. Amén. Así que nuestra adoración cristiana tiene que ser una adoración genuina. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo en el encuentro con la samaritana? Juan capítulo 4, ¿no es cierto? Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Terminamos en esta mañana con esta lección que hemos tenido acerca de la adoración cristiana, con nuestro texto central en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La adoración celestial. En esta mañana pudimos analizar y pudimos ver la necesidad de la inteligencia del culto, el propósito de la edificación, también en el culto del Señor y el principio de orden en el culto. Y terminamos diciendo esto: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Que nuestro Dios en este día reciba gloria, reciba alabanza. Para Él sea toda gloria, toda alabanza, y para mí sea su misericordia. Espero de que haya entendido la lección de este día, que nos habló acerca de la adoración cristiana. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos viendo la victoria cristiana. La victoria cristiana, donde nos vamos a pasar en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Que Dios les bendiga, Dios les ayude, sigan adelante, sigan perseverando en el Señor, sigan amando a Dios, sigan, ¿no es cierto?, leyendo la palabra de Dios. No aparte nunca este libro de su vida, porque este libro es su guía espiritual, ¿no es cierto? Es importante estudiar la Escritura, es importante escudriñarla, importante analizarla, porque a través de ella Dios cada día nos habla a nuestro corazón. Que el Dios de paz, el Dios de amor, les guarde, les bendiga en este día, y esperando que el día de mañana, que es ya día lunes, puedan ustedes tener un buen inicio de semana con toda la bendición de Dios en sus corazones. Hasta luego, que Dios les bendiga.